Mi tema de presentación es la animación. La animación es la técnica que da sensación de movimiento a imágenes, dibujos, figuras, etc., fotografiándolas o realizando pequeños cambios de posición para que por un fenómeno de persistencia de la visión, el ojo humano capte el proceso como un movimiento real. En las manifestaciones artísticas, desde que se conocen en la especie humana, se ha intentado representar la ilusión de movimiento, desde pinturas en vasijas griegas hasta la llegada de los utropos. En 1906, en Estados Unidos, fue presentado al público el cortometraje mudo Fases cómicas de las caras divertidas. Es conocida como la primera animación en la historia registrada en una película convencional, y en la que unos personajes dibujados en tiza sobre pizarra se desplazan por la pantalla y hacen distintos gestos e incluso interactúan entre sí. En 1908, en Francia, saldría a la luz Fantasmagorie, dirigida y producida por Émile Cohl, considerada la primera animación de dibujos animados. Uno de los primeros grandes cambios fue cuando llegó el primer personaje con personalidad y carácter, y esto sería en 1914, con la aparición de Gertie el dinosaurio, un corto animado creado por Winston McCay. Posteriormente haría su aparición Félix el gato en 1919 con un corto llamado Feline Folix. Félix fue el primer personaje de animación en alcanzar un nivel de popularidad tan grande como para atraer a los espectadores con el solo reclamo de su aparición en una película. Junto con el éxito felino surgieron nuevos personajes, y finalmente Walt Disney, después de varios intentos con un poco de resultado en la animación, se dio cuenta que algo le faltaba a los personajes, y esto era el sonido. En 1928 hizo su aparición con Steamboat Willie, volviéndose la primera caricatura con sonido impregnado en un filme, y su primer gran éxito. Mickey Mouse fue un punto de inflexión importante en la historia, a partir del cual se desarrolló una de las mejores épocas del cine de animación. Las caricaturas mudas empezaron a perder contra las sonoras sincronizadas. A esta época se le conoce como la época de oro. De hecho, este punto es donde estudios como Disney, Warner Bros., Metro-Goldwyn-Mayer hicieron su escala de popularidad. Se comenzó una era de expansión llegando a contar con unos 800 trabajadores por estudio, y el trabajo de animación se empieza a mecanizar y asemejándose al de una fábrica. Durante esta época se producían segmentos de animación hechos por los estudios conocidos como Silly Symphonies, por ejemplo de Disney, las Merry Melodies de Warner o la serie de Metro-Goldwyn-Mayer de Tom y Jerry, entre los años 1940 y 1950, y fueron utilizadas como un medio de experimentación de procesos, personajes, técnicas e historias. Durante esta época también se habían realizado diversos largometrajes de animación tempranos, que desafortunadamente se perdieron por el mal cuidado del material o en incendios. Finalmente, en 1937, Walt Disney estrenó Blancanieves y los siete enanitos. Aunque no es considerada el primer largometraje animado de la historia, sí es uno de los más importantes, pues trajo consigo innovación, utilizando por primera vez la cámara multiplano, que consiste en una serie de láminas situadas en diversos planes que se pueden desplazar libremente en vertical y horizontal, para que la cámara los capte de una manera tridimensional. De una manera internacional, también surgieron grandes animadores que aportaron diferentes técnicas. En 1935, Len Lye, un neozelandés, realizó Color Books, una de las primeras obras maestras de la animación, pintada directamente sobre el celuloide sin necesidad de cámara y sincronizado con la música. En Rusia, en 1934, Iván Ivanov fue uno de los pioneros de la animación soviética. Llegó a ser conocido como el Disney de Rusia. Durante la época de la Segunda Guerra Mundial se utilizó la animación con fines propagandísticos. Durante este periodo se había continuado con la elaboración de largometrajes. Películas como Bambi o Fantasía no consiguieron el éxito reconocido o merecido sino hasta años después de sus estrenos originales. En 1945, en Estados Unidos, un grupo de dibujantes y creativos separados de Disney, después de una huelga de animadores ocurrida en 1941, constituyeron la UPA, la Unión de Productores de América, comenzando una era de experimentación no solamente en la animación, sino también en la forma de contar las historias y brindar los mensajes. Uno de sus mayores éxitos fue la serie de Mr. Magoo. Poco a poco los cortometrajes animados teatrales comenzaron a perder terreno contra un invento revolucionario. En los años 60 y 70, el público cada vez tenía más acceso a la televisión.
Las animaciones se volvieron más familiares y poseían un estilo de animación limitado, que se enfoca al desarrollo de ambientes y escenarios repetitivos. En Estados Unidos, Hanna-Barbera dominó la animación para televisión haciendo uso de esta técnica limitada. Sus series animadas tenían como principal objetivo el imitar el cine de animación. Sus personajes más característicos son el oso Yogi, Don Gato, los Supersónicos, los Picapiedra, que fue la primera serie animada de larga duración. En 1969 estrenaron uno de sus personajes más populares, que sería Scooby-Doo, que se transformaría en uno de los programas de televisión más vistos de toda la historia. La animación en televisión se centró casi exclusivamente en los niños, y la tradición de levantarse temprano para ver dibujos animados surgió. Varios estudios produjeron dibujos animados de televisión, como Filmation o Cambria Productions. Otra característica de la animación televisiva es el constante uso del dibujo con líneas gruesas, además de representar a los personajes planos en vez de añadirles volumen. Esta característica sigue presente en la actualidad, especialmente en animaciones flash. La década de los años 80 vino una serie de caricaturas basadas en juguetes, incluso hubo caricaturas basadas en videojuegos como Pac-Man. Algunos de ellos incluso inspiraron largometrajes. Si bien muchos de ellos tuvieron éxito con los niños, se acusó a espectáculos como estos de ser glorificados anuncios de juguetes. Este mismo modelo de animación continuó así hasta finales de la década de los 80, cuando comenzaron a surgir pequeños estudios para competir con Hanna-Barbera, como Ruby Spears, Dig Entertainment o Phil Rohrman, este último conocido por producir una de las series animadas más influyentes de todos los tiempos. Actualmente nos encontramos en la época de la animación moderna. Desde la última década del siglo XX, el gran cambio que ha sufrido el cine de animación se debe a la inclusión de ordenadores en este proceso técnico. Como había mencionado anteriormente, se había creado una cultura donde la animación se enfocaba en lo comercial, por lo que se llegó a un punto donde incluso Disney estaba considerando abandonar la producción de largometrajes animados. Eso tuvo un drástico cambio cuando en 1988 el estudio colaboró con Steven Spielberg para producir el largometraje animado ¿Quién engañó a Roger Rabbit?, dirigida por Robert Zemeckis, logrando ser un éxito y devolver la popularidad en la animación clásica. Largometrajes animados que parecían recuperar la magia de la época dorada. También por su parte en los 90 apareció una nueva ola de series animadas cuyo objetivo primario eran los adultos. Además, animadores independientes empezaron a beneficiarse de las nuevas tecnologías digitales. Un artista con suficientes aptitudes técnicas podía explorar nuevos estilos y formas con mucha más libertad. Las aptitudes de la animación tradicional de dibujar y pintar habían dado paso a la manipulación digital para utilizar estas nuevas técnicas a su favor. El CGI, que es la imagen generada por computadora, revolucionó la animación, con el principal cambio de que en vez de dibujar la animación, esta se cambiaría por un modelo en 3D, casi como un stop motion virtual, una forma de animación que combina ambas y usa el 2D como un dibujo. Puede considerarse como animación asistida por computadora. En el año de 1995 se estrena la primera película animada completamente por computadora. Sería Toy Story, resultando ser uno de los más grandes éxitos de ese año. Posteriormente, en el año 2001, se crea oficialmente la categoría de Mejor Película Animada en la Academia, conocida también como los Premios Oscar. En la pantalla grande se ha dado un salto a lo digital de una manera enorme, dejando de lado las técnicas tradicionales. Hubo intentos de recuperarlo, como por ejemplo en la película La Princesa y el Sapo de 2009, pero que no dieron los mismos resultados en taquilla deseados. Los dibujos parecían que terminaban para dar paso al ordenador. Cabe aclarar que no todo está perdido. Siguen existiendo entusiastas de la animación tradicional, como por ejemplo el director japonés Hayao Miyazaki. También podemos ver un cambio enorme en la animación para televisión y cine, pues aunque sigue existiendo esa oferta comercial, también se nos brindan producciones que no solo buscan contarnos una historia, sino también involucrarnos en ellas. Nunca antes había existido una oferta de series tan variada y estimulante como la que tenemos ahora. Desde producciones simples para niños que nos brindan mensajes de inclusión o apoyo, hasta series para adultos que logran representar la realidad o sacarnos de ella de maneras irreverentes. Mi tema de presentación es la animación.
La animación es la técnica que da sensación de movimiento a imágenes, dibujos, figuras, etc., fotografiándolas o realizando pequeños cambios de posición para que por un fenómeno de persistencia de la visión, el ojo humano capte el proceso como un movimiento real. En las manifestaciones artísticas, desde que se conocen en la especie humana, se ha intentado representar la ilusión de movimiento, desde pinturas en vasijas griegas hasta la llegada de los utropos. En 1906, en Estados Unidos, fue presentado al público el cortometraje mudo Fases cómicas de las caras divertidas. Es conocida como la primera animación en la historia registrada en una película convencional, y en la que unos personajes dibujados en tiza sobre pizarra se desplazan por la pantalla y hacen distintos gestos e incluso interactúan entre sí. En 1908 en Francia saldría a la luz Fantasmagorie, dirigida y producida por Émile Cohl, considerada la primera animación de dibujos animados. Uno de los primeros grandes cambios fue cuando llegó el primer personaje con personalidad y carácter, y esto sería en 1914, con la aparición de Gertie el dinosaurio, un corto animado creado por Winston McCay. Posteriormente haría su aparición Félix el gato en 1919 con un corto llamado Feline Folix. Félix fue el primer personaje de animación en alcanzar un nivel de popularidad tan grande como para atraer a los espectadores con el solo reclamo de su aparición en una película. Junto con el éxito felino surgieron nuevos personajes, y finalmente Walt Disney, después de varios intentos con un poco de resultado en la animación, se dio cuenta que algo le faltaba a los personajes, y esto era el sonido. En 1928 hizo su aparición con Steamboat Willie, volviéndose la primera caricatura con sonido impregnado en un filme, y su primer gran éxito. Mickey Mouse